Bienvenidos a la materia Introducción a la Física, Unidad 3. El movimiento de un cuerpo se produce cuando éste cambia su posición espacial en un determinado tiempo. Decimos que el cuerpo se ha movido respecto a un punto origen o sistema de referencia. Un sistema de referencia es un conjunto de coordenadas espacio-tiempo que se requiere para poder determinar la posición de un punto en el espacio. Un sistema de referencia puede estar situado en el ojo de un observador, y ese ojo puede estar parado o en movimiento. Es tan importante el sistema de referencia que hoy día lo utilizamos para muchos dispositivos de rastreo. Por ejemplo, el rastreador que tiene el celular. Un sistema de referencia es un punto y un sistema de ejes, que suponemos fijos en el universo, y que se toman como referencia para medir la distancia a la que se encuentra el objeto. Entre los puntos que forman el sistema de referencia hay que destacar el origen de coordenadas. Es el punto donde se cruzan los ejes de coordenadas. Es el punto de origen de las medidas, por lo que corresponden las coordenadas. Este sistema de referencia va a depender desde donde el observador o ese punto origen esté situado. De allí que encontramos sistemas de referencias denominados inerciales y no inerciales. Para describir un movimiento necesitamos situar al móvil en todos los puntos por los que va pasando. Para esto utilizamos un sistema de coordenadas basado en el sistema de referencia que hemos fijado previamente. En un sistema de referencia de una sola dimensión necesitamos una coordenada para expresar la posición del móvil. Se suele utilizar la coordenada X. En un sistema de referencia de dos dimensiones necesitamos dos coordenadas para expresar la posición del móvil. Se suelen utilizar las coordenadas X, Y. En un sistema de referencia de tres dimensiones necesitamos tres coordenadas para expresar la posición del móvil. Se utilizan las coordenadas X, Y, Z. El sistema de referencia permite determinar el desplazamiento de un cuerpo como la distancia que existe entre la posición final e inicial de un movimiento que hizo el cuerpo. El desplazamiento siempre se representa sobre una línea recta. Esto quiere decir que tiene una dirección que coincide con esa línea recta, por eso siempre comienza en el punto inicial y termina en el punto final. Además, tiene un sentido que viene determinado por las posiciones de los puntos inicial y final. El desplazamiento tiene una longitud que se determina por la diferencia entre las posiciones final e inicial del intervalo de tiempo seleccionado. Por eso el desplazamiento es una longitud vectorial, lo que quiere decir que tiene una dirección, un sentido y un módulo que se pueden representar gráficamente mediante una flecha y matemáticamente mediante un vector en un sistema de referencia. Vector de posición de un cuerpo respecto a un sistema de referencia se define como el vector, flecha, que une el lugar ocupado por el cuerpo con el origen del sistema de referencia. El vector tiene sentido, módulo o intensidad y dirección. Se puede representar la posición del cuerpo en un sistema de referencia a través de ejes cartesianos de 2 o 3 dimensiones, dependiendo de los datos que se necesiten para localizar el cuerpo y su posición. La trayectoria de un cuerpo es la línea geométrica que un cuerpo describe en su movimiento. Cuando un cuerpo se desplaza de un punto a otro, lo hace describiendo una línea geométrica en el espacio. A esa línea geométrica se la denomina trayectoria y está formada por las sucesivas posiciones del extremo del vector posición a lo largo del tiempo. Las coordenadas X, Y, Z del vector de posición también pueden estar escritas en función del tiempo, como X de t, Y de t y Z de t, para representar la evolución de la posición del cuerpo a lo largo del tiempo. El desplazamiento de un cuerpo en un intervalo de tiempo es equivalente al cambio de su posición en ese intervalo. Dado que la posición de un cuerpo es una magnitud vectorial, el desplazamiento de un cuerpo también lo es. El espacio recorrido es la variación de la longitud del tramo de trayectoria entre la posición inicial y final del móvil.
No debe confundirse las dos magnitudes. El espacio recorrido es una magnitud que se mide sobre la trayectoria. El desplazamiento es una magnitud vectorial que solo depende de la posición inicial y final del cuerpo y es independiente de la trayectoria. Se define la velocidad media de un cuerpo que se mueve entre dos puntos A y B como el cociente entre el vector desplazamiento y el intervalo de tiempo en que transcurre el desplazamiento. Al estudiar el comportamiento de un cuerpo en movimiento, es muy probable que éste no mantenga su velocidad constante, o sea, el cuerpo aumente o disminuya su velocidad mientras se mueve. Cuando disminuye el módulo de velocidad se dice que el cuerpo frena, y cuando aumenta velocidad se dice que acelera. Se define a la aceleración como el cambio de velocidad de un cuerpo en la unidad de tiempo. El movimiento rectilíneo uniforme, MRU, es aquel en que la trayectoria es una línea recta y la velocidad es constante. En la naturaleza es bastante difícil de encontrar el movimiento rectilíneo uniforme, pero es el movimiento más fácil de estudiar y sirve para estudiar otros movimientos más complejos. El movimiento rectilíneo uniforme cumple las siguientes propiedades. La aceleración del cuerpo es cero, A igual a cero, al no cambiar la velocidad de dirección ni variar su módulo. La velocidad inicial, media e instantánea del cuerpo tiene el mismo valor en todo momento. Un ejemplo del movimiento rectilíneo uniforme sería el caso de una bolita que se mueve a una determinada velocidad y se va a enfrentar con otra bolita B que también se mueve a una velocidad que es el doble pero en sentido contrario. Están distanciadas a 36 metros y lo que se intenta calcular cuál será la distancia en que se encuentren las dos bolitas. Para ello lo primero que vamos a hacer es definir un sistema de referencia, cuyo origen esté en la bolita A. Allí el centro de origen del sistema de referencia será la bolita A, y a 36 metros estará distanciada la bolita B. Si relevamos los datos, tenemos que el cuerpo A está, según el sistema de referencia, a 0 metros, su distancia inicial, y lleva una velocidad identificada como B subíndice A de 2 metros por segundo. El cuerpo B está distanciado del centro de origen del sistema de referencia a 36 metros y lleva una velocidad de menos 4 metros sobre segundo. El signo menos nos indica que la bolita B se dirige en la misma dirección que la A, pero en sentido contrario, con lo cual en una determinada distancia chocarán. Para hacer los cálculos, lo primero que tenemos que tener presente son las ecuaciones que corresponden al movimiento rectilíneo uniforme, el de la distancia, la velocidad y la aceleración. Del cuerpo A necesitamos averiguar la distancia que va a recorrer después de un determinado tiempo, pero como el tiempo es una incógnita, lo que tenemos que hacer es reemplazar en la ecuación de la distancia recorrida por el cuerpo A el valor que tenemos de la velocidad, con lo cual nos quedará la distancia que recorra el cuerpo A en función del tiempo, x sub A igual a 2 veces el tiempo. En el cuerpo B procedemos de la misma manera y nos va a quedar que la distancia que recorre el cuerpo B va a ser 36 menos 4 por t. El 36 es la distancia que se encuentra el cuerpo B respecto al origen y menos 4 es la velocidad que tiene la bolita B. Entonces nos quedan dos ecuaciones cuya incógnita es el tiempo. Pero la condición del problema es que las dos bolitas chocan, con lo cual la distancia recorrida por la A desde el origen y la distancia recorrida en la B tomado desde el origen tienen que ser iguales. Esta condición se expresa con la igualdad de las dos ecuaciones.
Reemplazando la ecuación de x sub a y de x sub b, obtenemos que el tiempo que va a transcurrir hasta que choquen es de 6 segundos. Finalmente, esos 6 segundos los reemplazamos en la ecuación del cuerpo A de la distancia y obtenemos que la bolita ha recorrido 12 metros desde el sistema de referencia, su origen. Y la bolita B va a estar a 24 metros del sistema de referencia del origen. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado MRUA es un movimiento en una línea recta con aceleración constante y distinta de cero. Esto implica que la velocidad aumenta o disminuye su módulo de manera uniforme. En la naturaleza es muy común encontrar el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Un objeto que dejas caer en caída libre o un esquiador que desciende una cuesta justo antes de llegar a la zona de salto son buenos ejemplos de ello. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cumple las siguientes propiedades. La trayectoria es una línea recta y por lo tanto la aceleración normal es cero. La velocidad instantánea cambia su módulo de manera uniforme, aumente o disminuye en la misma cantidad para cada unidad de tiempo. Un ejemplo cotidiano que podemos ver del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es aquel que nos permite calcular la aceleración que tiene un cuerpo y la distancia que recorrió en un determinado tiempo. Pero en este caso tenemos los datos de la velocidad que tiene el cuerpo después de haber recorrido esos 10 segundos. Con lo cual, cuando relevamos los datos, lo que podemos decir es, si tomamos como centro de referencia de origen el movimiento inicial de la bolita, después de 10 segundos recorridos, el cuerpo va a tener una velocidad de 2 metros por segundo, lo que nos va a permitir, a partir de las ecuaciones que corresponden al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, utilizar la ecuación de la velocidad para obtener la aceleración, que es el dato incógnita que nos está faltando averiguar. Para ello despejamos de la ecuación de velocidad la aceleración y reemplazamos los datos que tenemos del problema, esto es, la velocidad con que el cuerpo se encuentra a los 10 segundos y la velocidad inicial que tomamos del cuerpo, que suponemos 0, calculando obtenemos que el cuerpo se acelera a 0,2 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la aceleración de la bolita para que los 10 segundos alcance una velocidad de 2 metros por segundo. Si queremos saber la distancia que recorrió la bolita, lo que tenemos que hacer es utilizar la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de la distancia y reemplazar los valores que nos piden. Si la distancia original corresponde al centro del sistema de referencia, esta vale 0. Si la velocidad inicial que tenía la bolita también es 0, multiplicado por el tiempo, ese término también desaparece. Reemplazamos la aceleración y el tiempo y nos da que a los 10 segundos la bolita se desplazó 10 metros con esa aceleración de 0,2 metros por segundo al cuadrado. Si la misma bolita a los 6 segundos se frenara, esto quiere decir que la velocidad después de 6 segundos es 0, va a necesitar una aceleración negativa que lo frene. Para ello, los datos que tenemos son los siguientes. Si tomamos ahora como centro de origen el instante donde la bolita comienza a frenarse, podemos decir que la distancia origen es 0, el tiempo que va a transcurrir hasta que se frene es de 6 segundos, la velocidad que traía la bolita era de 2 metros por segundo, la velocidad final va a ser de 0 metros por segundo, y a partir de allí utilizamos nuevamente las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La primera que vamos a usar es la ecuación de la velocidad. Para ello vamos a despejar la aceleración y reemplazar los valores de la velocidad final, esto es, si la bolita frena va a tener una velocidad de 0 metros sobre segundos, y la velocidad inicial de la bolita en el instante en que tomamos el centro del sistema de referencia de 2 metros sobre segundos, y el tiempo que transcurre hasta que frena. El cálculo nos da menos 0,33. El negativo indica que la bolita se está desacelerando, que está frenando.
con lo cual a los 6 segundos la velocidad de la bolita va a ser 0, va a estar detenida. Una vez que tengo la aceleración, puedo reemplazar en la ecuación de la distancia y obtener la distancia que recorrió en esos 6 segundos hasta que la bolita frenó, llevando una velocidad inicial de 2 metros por segundo y una velocidad final de 0.